Es triste cuando cuentas esto, y lo que voy a decir no es un ataque contra los protestantes, pero recuerdo que incluso cuando era protestante reconocía que en la historia protestante parecía que cuando una denominación había existido por alrededor de 100 años, siempre se alejaba tanto de sus raíces que siempre ocurría el cataclismo necesario de reformar por completo o de dividirse. Lo vimos con los anglicanos. Para 1650 tuvieron una necesidad de renovación enorme. Hay un libro muy bueno por Richard Baxter titulado El Pastor Reformado que trató de renovar el ministerio anglicano 100 años después. Dentro de ello tenemos el movimiento de Wesley, luego dices que 100 años después o cerca de 100 años después tenemos el movimiento nazareno. Y no sé, creo que también ha habido una renovación en la iglesia nazarena también. Creo que eso más o menos muestra la debilidad del grito de batalla de los protestantes de sola escritura. Si sola escritura fuera cierto, entonces ¿por qué se sigue fraccionando la tradición protestante? Obviamente no podemos nada más sentarnos a leer las escrituras y separarnos de la tradición. Y esa es la fortaleza que he hallado al volverme católico, que puedo leer las escrituras y mi interpretación no tiene por qué ser nueva. Debo poder leer a los padres de la iglesia y de encontrar las mismas ideas ahí. Así que cosas como el dispensacionalismo y la seguridad eterna del calvinismo no las encontramos en los padres, no existe. Así que creo que por eso los protestantes continúan fraccionándose y, como dijiste, dejando sus raíces porque la escritura simplemente no funciona. Algunos van a alegar que es porque tienen el Espíritu Santo. Bueno, eso no contesta la pregunta. O sea que el Espíritu Santo estaba equivocado después de todos estos años. Exactamente. ¿El Espíritu Santo estaba confundido? ¿Acaso el Espíritu Santo necesita más a los bautistas que a los metodistas? ¿Acaso les miente a uno y les dice la verdad a otros? Así es. Tiene fallas muy serias. Muy bien, entonces eras pastor nazareno. Pastor nazareno, y estaba orgulloso. Y bien educado. No puedo decir que todos los pastores nazarenos están estudiando para un doctorado. No lo digo con menosprecio, sino que más bien es una afirmación maravillosa de la educación, la cual es clave para muchas de estas denominaciones, lo cual es muy bueno. Así que, sin mayores intenciones, ¿fuiste a una universidad católica? ¿Universidad católica? ¿No te sentías algo suspicaz? Bastante. Ibas a una facultad jesuita, es jesuita, ¿no? No creo. No, Georgetown es jesuita. Sí, Georgetown lo es. Nosotros estábamos al otro lado de la ciudad. Pero aún así las historias de Alberto te hubieran advertido que había jesuitas escondidos detrás de los arbustos, listos para el ataque. Claro que sí. ¿Todavía tenías esas ideas o se te habían ido para aquel entonces? ¿Te quedaban algunas sospechas? Tenía sospechas. En aquel entonces hubiera leído a Alberto y me hubiera dicho, se fueron al extremo, esto no es posible. Aunque nuevamente hubiera pensado que todo acerca de la Iglesia Católica era un obstáculo a la verdadera espiritualidad. Yo también fui evangélico. En otras palabras, un católico que verdaderamente se entrega a Jesús todavía podía ser salvado. Pero me dan pena con todas sus cosas. Incluso me daba pena San Francisco con todas esas cosas. Podía haber sido libre. Así es. Qué pena que no fue nazareno. Imagínese lo mucho mejor que hubiera estado. Bien, entonces, ¿qué rompió el caparazón? ¿Qué abrió tu corazón? Yo no estaba buscando, nunca cuestioné mi actitud hacia la Iglesia Católica, aún sintiéndome como me sentía entonces. Simplemente un día me desperté de un sueño, y en mi sueño estaba en un ambiente rural, como una pintura de Norman Rockwell, y sentía que tenía que ir a una pequeña iglesia rural, el típico edificio blanco, porque sabía que el Papa, el Santo Padre, estaba ahí, y mientras más trataba de caminar para ir a la iglesia, tenía un paquete enorme amarrado a la espalda, y con cada paso que tomaba se volvía cada vez más grande. Cuando finalmente llegué a los escalones, antes de poder entrar por la puerta, estaba postrado boca abajo. No me podía mover, no podía pasar por la puerta, y la frustración simplemente creció. Recuerdo que en el sueño me volví en dirección opuesta y dije, Santa Brígida, por favor, ayúdame. E inmediatamente me hallaba arrodillado ante el Santo Padre. Y le dije, Santo Padre, soy latino y sabes que las lágrimas salen fácilmente. Santo Padre, por favor, perdóneme, he pecado. Y me impuso las manos y me fui con una sensación increíble de alivio. Y lo raro fue que para esa época ya había estudiado historia de la iglesia por 9 años y nunca había oído de Santa Brígida, nunca había oído de ella en mi vida. Así que de la nada. Completamente de la nada. Nunca había oído hablar de ella en mi vida. ¿Y ahora? ¿Cómo se llamase Santo Padre al Papa? ¿De veras te dijiste eso? Claro que sí. Santo Padre, perdóname porque soy un pecador. Claro que sí. Bien. Y eso hubiera sido inconcebible para mí, inconcebible. Entonces, ¿cómo respondiste a ello aquel día que tuviste el sueño? Había conocido a un sacerdote.
Él y yo nos habíamos vuelto amigos en mi último pastoreo. Así que me fui corriendo a su casa y le dije, mire, esto es lo que me ha pasado. Y le pregunté, ¿qué cree? Y pensé que me iba a dar un discurso teológico largo, pero me dijo en 2 segundos, creo que te deberías volver católico. Claro, como si no me imaginara que iba a decir eso. Así que hablamos por un rato y cuando me estaba alistando para salir de su casa tuvimos un momento incómodo. Sabía que era hora de irme, la conversación había terminado y él se veía incómodo y yo me veía incómodo y nos estábamos mirando. Y me dijo, espera un momento. Y tuve la extraña sensación de que mi mano estaba vacía y de que estaba supuesto a tener algo en mi mano. Pero no se lo dije, simplemente me dijo, espera un momento. Se fue a su habitación y lo oía buscando algo en un cajón y recuerdo haber pensado, fantástico, va a salir con una estatua católica y le voy a decir a mi esposa, mira querida, traje un ídolo católico a casa. Y tenía un rosario y me lo puso en la mano. Y hubiera jurado que ese rosario estaba hecho a la medida de mi mano. La sensación de vacío se había ido. Así que empecé a rezar el rosario y empecé a luchar con la idea de la comunión de los santos y a pensar en ello y... ¿Qué hubieras pensado antes de la comunión de los santos? Idolatría. Hubiéramos dicho que los católicos veneran ídolos o que adoran a la Virgen María y que adoran a los santos. Nosotros decimos, solamente se les reza a Jesús. Así que después de una semana me recomendó que fuera a un retiro en una abadía benedictina. Entonces fui a la abadía Madre de Dios en Richmond, Virginia, en un lugar increíblemente cargado de espiritualidad. Y la noche anterior fue muy tensa en casa. Por supuesto, fue una gran sorpresa para mi esposa y me dijo, si regresas católico, mejor no regreses. Así que tenía mucho que perder. Tenía un hijo en aquel entonces. Tenía que estar seguro, así que le estuve rezando a Dios todo el camino a Richmond, Virginia. Yo vivía en Maryland. Le dije, Dios, tienes que decírmelo bien claro, tengo mucho que perder. Así que apenas llegué a la abadía, me puse de rodillas y me puse a rezar. Me puse a rezar en la capilla principal, en la capilla de adoración, en todos lados. Y los monjes me habían dado un juego de... Puede que algunos de ustedes lo conozcan, el Dr. Hall y sus amigos. Es invitado habitual. ¿Ah? Y estuve oyendo su cinta por un buen rato y luego me fui a rezar. La oía y me iba a rezar y volví a repetir. Y me sentí atraído constantemente por una habitación. Era una habitación muy simple, pero tiene una efigie bastante grande de Nuestra Señora de Fátima. Había oído hablar de ella, pero no sabía mucho al respecto. Y fue la única habitación en donde sentí paz. Todavía no sentía una respuesta, pero sentía paz. Y me empecé a molestar con Dios. Le dije, partiste el Mar Rojo, resucitaste gente, haz algo, dame una señal. Y la gente de uno empieza a sentir pánico. Haz que parpadee, haz que mueva un dedo, haz algo. Y después de 2 días de esto, estaba desquiciando y estaba oyendo al Dr. Hahn y estaba comparando a la Virgen con el Arca de la Alianza y pensé, de ninguna manera va a poder probar que el catolicismo es válido de acuerdo a las Escrituras. Pero lo hizo. Y en aquel momento todo encajó. En aquel momento fue como si pudiera ver a la Iglesia, no como la había visto, sino como lo que era, en particular la Eucaristía. Así que, obviamente fui corriendo a la habitación donde estaba la efigie. Oh Dios, perdóname, no quise ponerte a prueba, no me hace falta una señal. Esa noche los monjes me dijeron, queremos que conozcas a una mujer que va a venir para la misa, tiene un ministerio de sanación. Después de la misa nos encontramos. ¿Ya los aburrí? ¿Todavía no? Siento que estoy hablando mucho. ¿Estás bromeando? Bien, tú me avisas, me señalas con el dedo, ¿eh? No, yo te aviso. Ella me dijo, Seguro. vamos a mi oficina a charlar. Y le contesté, ¿por qué no vamos a esta otra? Es casi como mi habitación. Así que fuimos y nos pusimos a charlar y estábamos sentados bastante separados, como unos 7 metros. Y me habló y le conté mi historia y me puse a llorar otra vez y sentí un perfume de rosas. Y claro, ustedes saben lo que quiere decir. Yo no sabía lo que significaba y pensé que ella... Los católicos que están viendo. Sí, los católicos que están viendo saben inmediatamente. Puede que le tengamos que explicar a nuestra audiencia no católica que el perfume de rosas está relacionado con la Virgen. Así que la habitación se llenó de perfume de rosas y me puse a pensar, caramba, esta mujer sí que se puso demasiado perfume, parece que se bañó en él. Así que pensé, bien, tiene un ministerio de sanación, usa demasiado perfume. Cuando me dice, las rosas, ¿no hueles las rosas? Le contesté, no las huelo. Y me puse a pensar, fantástico. No huelo las rosas, pero estoy atrapado en esta habitación con la versión católica de Tammy Faye Baker. En verdad es lo que estaba pensando. Después de un rato fuimos a su oficina y la oí mientras rezaba. Estaba rezando por mí. Pedí sanación espiritual, no física. Y mientras rezaba, fue como si una
como si una capa de piel hubiera sido removida de mi corazón. La sensación fue como si me hubieran cortado la piel y la hubieran pelado, pero no era dolorosa. Y mientras sucedía me puse a pensar en lo que dijo San Pablo: circunciden sus corazones. Y hasta el día en que me muera voy a seguir creyendo que si hubiera un instrumento que pudiera medir mi corazón antes y después, mostraría que mi corazón se redujo al grosor de una capa de piel. Lo